Bueno, seguimos con el debate porque recién lo que estábamos hablando, que es un tema vital, fundamental, la asistencia en salud, es uno de los primeros derechos básicos humanos y además la asistencia a enfermedades realmente muy graves. Recién también Marcelo Ramal, que les he pedido que se queden, también está Luis Delía, está también, ¿no? Está Luis Delía, Bueno, está también Luis Delía, le he dejado a Elio Rebot, porque tangencialmente se tocó el tema de inflación. Marcelo Ramal dijo, bueno, pero si la falta de dólares también puede afectar al tema de la salud. Bueno, y está Luis Delía ahí y vamos a hablar de este tema. Digo, este nudo, este cuello de botella que pasa al gobierno, que hoy Miguel Bain, lo decía yo al inicio, ¿no? Miguel Bain, que es un economista racional, que es un economista muy consultado, dijo una frase que realmente me parece que es muy ilustrativa de este momento de la Argentina. Dijo, de aquí a diciembre hay que pasar el desierto con 2 cantimploras de agua y aguantar, ¿no? Entonces, con lo que eso puede significar, ¿no? Y hoy estamos hablando, Berco, del tema de la inflación, que hay divergencia entre la inflación del gobierno, del INDEC, y la que marcan los privados. Ha vuelto a tener una diferencia bastante notable, ¿no? Así es, pero la diferencia es que este año, Gato, el INDEC está admitiendo una inflación mucho más elevada que el año más realista, pasado. Lo han dicho las propias consultoras privadas, ¿no? Sí, esto si bien no se removieron las autoridades del INDEC, empezando por Ana Edwin, que son muy criticadas por los técnicos que todavía se mantienen ahí y que hoy volvieron a protestar en contra justamente de su continuidad. Pero el INDEC, ¿qué dijo? Dijo que la inflación en lo que va de 2014, en los primeros 9 meses del año, es del 19,8%. Y acá tenemos, para no generar suspicacia de ningún tipo, la inflación oficial y la inflación de las consultoras privadas que publica el Congreso. Que esta, insistamos en un punto, el gobierno dice no tiene ningún sustento y no hay ninguna metodología que las respalde. De hecho, estas consultoras empezaron a difundir así su inflación a partir de los fallos y las sanciones disciplinarias que imponía Guillermo Moreno contra ellas, incluso bajo amenaza de cerrarlas. ¿Cuánto dio? 1,4%. La inflación, había dicho la oposición, 2,48%, prácticamente 1,1 punto más. Pero lo que importa es esto, el acumulado anual. Según el INDEC es, como te decía, casi el 20%, y según la oposición, fíjate vos, la diferencia no es tan grande como el año pasado. El año pasado hablábamos de el doble prácticamente, y ellos dicen 22,6%. Claro, en uno de los casos hablaríamos de cerca de un 30% en lo que hace a todo 2014, y en otro de los casos seguramente lo desbordará. Y fíjate vos, la brecha era en finales de 2013 muy grande, después cuando inicia 2014, que es por acá, hace un pico la inflación, según todas las mediciones, a partir de la devaluación, y acá se achica la brecha. Acá empiezan en niveles muy altos a converger la inflación de los privados, que está acá, y la inflación del INDEC, que está acá. Claro, nuevamente, en los últimos 2 meses, la diferencia se ensanchó y por eso vemos ahora un punto de diferencia. Pero en el acumulado, como esto se angostó y los valores son mucho más altos en total, la diferencia ya no es la que había en 2013, 2012, 2011 o todos los años anteriores en los que Moreno dibujó a Piacere la inflación. Marcelo, ¿cómo están viendo ustedes esto? No, aparte, siempre destaco, ¿no?, que Ramal es economista, ¿no? No, ocurre lo siguiente, indudablemente que cualquier dato que se tome, cuando se piensa en el año, estamos en torno de alrededor del 40% de inflación. Inclusive las estadísticas de algunas provincias, como la de la propia ciudad, está midiendo un 40% de inflación anual. 32% dijo Miguel Bain hoy para lo que va este año. Pero en las grandes ciudades es mayor. Ahora, pensando en lo que vos decías de Miguel Bain, y cuando uno piensa que los trabajadores que tuvieron paritarias lograron aumentos entre puntas del orden del 25% y la inflación real está en el 35-40%, la cantimplora con agua la llevan los laburantes. Es decir, son los que están cargando indudablemente con el peso de esta crisis, junto con la situación de suspensiones, despidos, ni qué hablar del trabajador precarizado.
hoy supimos también que el número de trabajadores o la participación de los precarizados en el total de los trabajadores es casi del 50%. Dijo la presidenta Ellos que no eso era tienen mentira. aumentos. Dijo la presidenta que eso era mentira. Ella reconoció un 40, un 38. Ese 38% que no tiene aumentos con el ajuste. está recibiendo una caída brutal en el salario real como resultado de estos datos. Entonces el que cruza el desierto es el que labura. La bolsa argentina, Gustavo, es la bolsa que más rendimiento tuvo en el mundo en el año 2014. Mirá que es distinta, es la cantimplora de los especuladores y la de los que viven de su trabajo. A ver, Luis Delía, ¿afecta el tema de la inflación? ¿Los está afectando a los sectores más populares, que son la base de sustentación de este gobierno? Hay, en el tema inflación, yo me pregunto con qué rigor científico técnico miden los privados. Ninguno. Simplemente la decisión política de algunos sectores de poder de dibujar un número mágico de inflación. Yo pregunto, ¿quién atacó a la moneda y al tipo de cambio en los últimos meses? El sector financiero, los bancos que preferirían otro tipo de gobierno. ¿Quién forma los precios? Los formadores de precios. 200 formadores de precios que el gobierno ha dado como respuesta. La ley de abastecimiento por un lado y el programa de precios controlados, que la verdad funciona bastante bien, casi sobre 500 productos de la economía. Y después hemos tenido alguna faltante de productos también a raíz de sectores especuladores. Y encima tenemos que soportar que no liquiden exportaciones, que no se liquiden exportaciones para escatimar dólares y de financiar al Estado. O sea, banqueros, formadores de precios, sectores agroexportadores atacan la economía de todos y nunca escuché a la izquierda, a nuestra pseudoizquierda, criticarlos y ponerse a la cabeza de esas críticas. La tiene con usted. Le quería dar una recomendación a Delía, que le gusta de pronto hacer un escrache o hacer una denuncia de este tipo. ¿Por qué no va al edificio de YPF y lo escracha al presidente de YPF, Miguel Galluccio, que aumentó las naftas en un 80% en combinación con el ministro Kicillof desde que asumió la dirección de la empresa? Es una buena idea, porque ya que hablamos de formaciones de precios, corporaciones y todo lo demás, tal vez Delía quiera hacerle, ¿no es cierto?, esa denuncia o ese escrache al señor Galluccio. ¿Delía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cortó la comunicación? Hola. No, ninguna comunicación, está muy clara. Hemos recuperado YPF para los argentinos, estamos reordenando una empresa que había sido expoliada por los neoliberales conservadores y nunca escuché al Partido Obrero celebrar la reestatización de YPF, que obviamente va a tener que superar varios problemas estructurales hasta que logremos ser autosuficientes en materia energética. ¿Le puedo hacer una chicana barata e inadmisible. Le puedo hacer una segunda recomendación, que busque en el Google, en el diccionario, la palabra Chevron. Chevron empieza con CH y es una empresa que ha firmado un acuerdo secreto con YPF. ¿Qué me venís a correr con eso? Que le va a permitir exportar. ¿Pero qué te crees, que soy un pibe de la juventud de política? Nosotros traemos la tecnología que hoy tienen algunas empresas extranjeras, porque no podríamos de otra manera explotar, por ejemplo, vaca muerta o experiencia por el estilo. Y además le dimos el 1,7 de todo el macizo a explotar en el futuro. ¿Qué me venís a chicanear con Chevron? Es una tontería. El resto se lo han reservado a Exxon, a British Petroleum, a otras grandes, es lamentable que el Partido Obrero termine siendo socio de lo peor de la derecha y las corporaciones. Un vaciamiento indudable. Pero bueno, no es nuevo la actitud de ustedes en la historia argentina. A ver, Elio, ¿y ustedes cómo están observando desde el PRO y desde el macrismo este tema inflacionario y el tema económico en este momento? Con la misma preocupación que el grueso de los argentinos. Nosotros habíamos visto que el gobierno había empezado a dar pasos tendientes a dejar de pelearse con el mundo y a tratar de integrarse. Recordará que arregló con el Club de París, hizo un acuerdo de 9.000 millones
de dólares en bonos, que arregló con Repsol, que arregló con el que le pagó 9.000 y pico de millones de dólares al Fondo Monetario Cash, y que ahora iba a tomar créditos internacionales para tratar de llevar esta situación a niveles de equilibrio. Y vemos que de golpe empezó de vuelta a pelearse con el mundo. Que si me pasa algo, miren al norte, que el mundo está contra nosotros. Pero no fue de golpe, hubo un fallo de la justicia que critica hasta Ann Kruger. Pero a ver, ese fallo, el Fondo Monetario, perdón, la justicia norteamericana. Qué bueno que lo traes a colación. Ese fallo estaba hace 2 años y medio. No es que falló ahora. La Corte de Nueva York convalidó el fallo. Claro. El gobierno ya conocía el fallo y sabía exactamente lo que iba a decir la Corte porque hay un contrato firmado. No lo sabía. ¿Sabe? A tal punto no lo sabía. Especulaba con que los americanos iban a manejar la Corte como ellos manejan a la justicia acá. Pero los americanos son serios en esto. Igual que el resto del mundo, porque no es distinto de la Corte española o de la Corte francesa. No son serios. Tienen unos lobbies tremendos sobre la justicia. Pero en todo el mundo hay lobbies. Pero en todo el mundo hay lobbies. Es independiente, muy independiente de la justicia norteamericana, del gobierno norteamericano, pero yo no de los grandes poderes obviamente, económicos. Yo soy abogado, he estudiado el fallo de Griesa. Y no lo considera una aberración, no lo considera incumplible como la mayoría de los juristas del mundo. A ver, hay una parte que tiene que ver con el cumplimiento de los contratos y otra cosa es la interpretación de esta absurda del juez de querer que si no le pagas a estos no le pagas a ninguno. Obviamente vamos a considerar. Ahora, es un fallo del tribunal que estableció la República Argentina, que está firme. Uno no puede decir, firmo las reglas y ahora no las cumplo, porque el mundo te mira. Yo no lo comparto, pero tengo que... Si vos vas a la justicia y la justicia no te da la razón, tenés que elegir respetarla, no hay otro... El mundo funciona así. A menos que no pueda. Pero por supuesto. Claro. De hecho, todo el mundo sabe que el gobierno había hecho un acuerdo con los fondos, que iban a entrar fondos a partir de ese acuerdo que se iba a pagar con los bancos privados y que lo dinamitaron en el último momento. Me parece que hay que dejarse jugar a la ruleta rusa con la economía. Pero, Elio, también es verdad que, como dijo desde el PRO, que si se pagaba todo ahora, se iba a disparar la cláusula Rufo y eso iba a generar un... hoy lo dijo, Miguel Bain, yo vuelvo hoy a las previsiones porque me parece uno de los tipos más serios. Dijo Miguel Bain, la cláusula Rufo hizo bien al gobierno en dejar para enero porque se podía disparar y iba a generar una hecatombe económica mayor. Pero hay una discusión muy fuerte. Los estudios americanos que asesoran a la Argentina y a los que le pagamos decenas de millones de dólares, no le dijeron eso. Le dijeron a la Argentina que no le podían dar 100% de garantía de que no se aplicara la cláusula Rufo. Pero eso es algo que te va a decir, ningún abogado en el mundo te va a dar 100% de garantía de nada en ninguna parte del planeta, porque no tiene la bola de cristal. Ahora, lo que nosotros vemos con preocupación es que no tiene detención esta escalada, que la inflación sigue afectando como un impuesto a los más pobres. Acá me parece que hay un punto principal también para hablarlo. Una pena que el Frente Renovador hoy no está presente, pero también era interesante, como lo hacemos siempre en los debates. Digo, ¿en cuánto habías preparado vos, Berco, un estudio de en cuánto invierte el gobierno en gasto social, en planes, digamos, el presupuesto, ¿no? Tenemos una placa con los gastos sociales principales para mostrar hasta qué punto el esquema, el sistema de lucha contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual es, por supuesto, una montaña de guita para el que lo está viendo desde la casa, pero en términos presupuestarios algo insignificante y algo que es muy difícil de recortar cuando uno piensa en una crisis fiscal. Fíjate vos, seguridad social, o sea, jubilaciones, 370.000, no, perdón, ese es el total. 378.984. Sí, de jubilaciones, que es la segunda línea, tenés 260.000 millones de pesos. Asignaciones familiares, 22.000 millones de pesos. La AUH, la asignación por hijo, 17.500 millones de pesos. Esto es el presupuesto 2014, lo que fue votado por el Congreso. Lucha contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual, 770.000 millones. 770 millones. Esto es más que el seguro de desempleo, lo cual también muestra hasta qué punto es insignificante el seguro de desempleo, pero muchísimo menos, es una 40ª parte de lo que se gasta, por ejemplo, en asignaciones familiares. Ahora, el macrismo, por ejemplo, en caso de llegar al poder en el diciembre del 2015, ¿va a mantener estos gastos sociales y de atención, por ejemplo, a la salud? Nosotros hemos sido muy cuidadosos en la ciudad de Buenos Aires con darle continuidad a los planes que tienen racionalidad
y en muchos casos a perfeccionar esos planes. La ciudad de Buenos Aires tiene casi 70.000 planes funcionando, y incluso hemos potenciado planes que venían de gobiernos anteriores. Me parece que la discusión de los planes sociales está contaminada por el hecho de que tenemos 18 millones de planes en la República Argentina. Si uno suma lo que tienen las provincias, la nación, etcétera, sobra un universo que es poco más del doble de esa suma. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Tampoco existe en ninguna parte del mundo que usted tenga 3 millones de jubilados que no hicieron ningún aporte. Es muy simpático, pero alguien lo tiene que soportar. ¿Sabe quién lo soporta? El abuelo que aportó toda su vida, después no le aumentan un peso, porque el gobierno está repartiendo jubilaciones entre sus amigos. No, entre sus amigos no, entre cualquiera que haya ido a pedir la jubilación. Perdón, Rebot, porque me parece, si no quedamos nosotros como defensores del gobierno. Pero eso es una canallada. No puede decir semejante canallada. Se incorporó más de 2 millones de nuevos jubilados. Los fondos de ANSES respecto de los fondos de las AFJP se cuadruplicaron, están colocados en todo el mundo, tienen una rendición extraordinaria. Es una canallada lo que está diciendo. De cuarta, una mentira que no se sostiene. A mí lo que me gustaría ¿Cómo decir semejante cosa? Lo que me gustaría es que Ramal, que está en la legislatura y que conoce los números del PRO, diga en cuánto se ha subejecutado las partidas de gastos sociales que, dice el legislador Rebot, tiene el macrismo, porque en vivienda, en lo que hace a los gastos que apuntan a los sectores más vulnerables de la ciudad, pero eso es como mirar un renglón y no mirar la página. La ciudad tiene 2/3 del presupuesto de 80 y pico de mil millones de pesos en gastos sociales. Como cualquier otro gasto de cualquier otra provincia. Claro, sí. 2/3. 2/3, por eso, como cualquier otra provincia. Más que la mayoría de todas las provincias. De hecho, nuestro presupuesto en salud es superior a todo el conurbano sumado. Sumá hasta donde quieras en el conurbano y vas a encontrar que el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires per cápita es superior. de Bélgica, la ciudad de Buenos Aires. El aumento, y vamos cerrando, el aumento en el presupuesto de salud de la ciudad de un año a otro es del 30%, menos que esta inflación que el propio gobierno calcula que es del 40%. Para pagar capital e intereses de la deuda pública, el presupuesto aumenta un 100%. Es decir, 3 veces lo que está previsto en salud. Pero eso tiene que ver con vencimiento de la época de los bonos tango. No funciona. El jardín maternal del Hospital Garrahan se está por cerrar. El nuevo quirófano del Subizarreta está esperando desde hace muchísimo tiempo. Es decir, que indudablemente existe una política de ajuste en la ciudad. Pero cuando menciono lo de la deuda, es importante, porque tenemos en la Argentina una crisis de deuda que excede al episodio de los fondos buitre. Y esta crisis de deuda, y volviendo a lo de Bain, va a tener otro capítulo agravante cuando, después de los 2 meses de cantimplora, el gobierno vaya a un acuerdo con los fondos buitre. Y hay que decir con toda claridad cuáles son los costos de ese acuerdo. En primer lugar, desvalorizar la moneda, una devaluación para abaratar los activos. No, descartan eso. Hoy Bain descartó eso. Al contrario, dijo que va a haber mucho ingreso de dólares y que no va a necesitar el gobierno devaluar la moneda. El ingreso de dólares, Gustavo, está condicionado a 2 cosas. A la devaluación y a un programa de concesiones petroleras en Vaca Muerta que implique dolarizar los combustibles y la libertad para repatriar divisas. Cuando Cristina dijo que Argentina tenía que ser la Arabia Saudita de América Latina, digamos claramente que es Arabia Saudita. Arena, jeques y marginalidad social. Es un planteo de desmantelamiento de recursos y agravamiento de la ¿buscan marginalidad social, lo que dice Ramal? Hola. ¿Es acá? Dijo Marcelo Ramal que lo que dijo la presidenta cuando se refirió a otra Arabia Saudita es provocar arena, marginalidad y solamente ganancias para las petroleras. Para las petroleras, claro. Bueno, no es lo que hemos tenido hasta ahora. Argentina hace 12 años era un país quebrado, diezmado, que hubo que reconstruirlo desde sus cimientos. Esta película, obviamente, al amigo Ramal se le pasa por alto. Y creo que en esto hay que tener talento, creatividad, hay que tratar de diversificar,
la mirada económica, ser lo suficientemente heterodoxos como para darnos cuenta de que tenemos que todas las potencialidades que tiene nuestro país ponerlas al servicio del desarrollo. Y nosotros no le hacemos asco a la inversión extranjera, no le hacemos asco a la posibilidad de obtener tecnologías y recursos científico-técnicos que hoy no los tenemos a los efectos de ser autosuficientes en materia energética, pero si el acuerdo con Chevron de poder tener recursos de cara al futuro. La inversión de Chevron es mínima, todo lo piensa aportar con la reinversión de utilidades. Bueno, les agradezco por el debate, que lo vamos a seguir porque son los temas que están afectando diariamente. Gracias Marcelo, gracias Elio Rebote.